Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell 1984. 80. Sentimientos prohibidos. Pero no le fue difícil echar por tierra aquella falacia sin correr el peligro de sucumbir a ella. No obstante, comprendió que ni siquiera debía habérsele ocurrido. No, la inteligencia debía desarrollar un punto ciego cada vez que se le ocurría una idea peligrosa. El proceso tenía que ser automático e instintivo. Antecrimen, lo llamaban en Nueva Lengua. Decidió ejercitarse en el antecrimen. Formuló varias proposiciones. El partido afirma que la Tierra es plana. El partido dice que el hielo pesa más que el agua. Y se esforzó en no ver o entender los argumentos que las contradecían, pero no era fácil. Hacía falta mucha capacidad de raciocinio e improvisación. Los problemas aritméticos planteados, por ejemplo, por una frase como 2 y 2 son 5, escapaban a su capacidad intelectual. También hacía falta una especie de atletismo de la inteligencia, una habilidad para utilizar la lógica con gran finura en un momento determinado y acto seguido pasar por alto los errores lógicos más palmarios. La estupidez era tan necesaria como la inteligencia e igual de difícil de adquirir. Todo ese tiempo, una parte de su cerebro se preguntaba cuándo tardarían en matarle. Todo depende de ti, le había dicho O'Brien, pero Winston sabía que no había ningún acto consciente con el que pudiera acortar la espera. Podían ser 10 minutos o 10 años. Podían dejarlo años aislado, enviarlo a un campo de trabajo o liberarle por un tiempo como hacían en ocasiones. Era muy probable que antes de matarle le hicieran pasar de nuevo por todo el drama de su detención e interrogatorio. Lo único seguro era que la muerte llegaba cuando no te la esperabas. La tradición no hablada y conocida por todos, aunque nadie lo dijera, aseguraba que siempre te pegaban un tiro en la nuca sin previo aviso mientras te llevaban por un pasillo de una celda a otra. Un día, aunque un día no era la expresión correcta, lo más probable es que fuese en plena noche. Una vez cayó en una especie de ensoñación extraña y silenciosa. Iba andando por un pasillo esperando recibir el balazo. Sabía que era inminente. Todo se había solucionado, limado y reconciliado. No había más dudas, discusiones, dolor ni temor. Su cuerpo era tan fuerte como saludable. Se movía con desenvoltura, imprimiendo alegría a sus movimientos con la sensación de estar andando a plena luz del sol. Ya no se encontraba en los estrechos pasillos del Ministerio del Amor, sino en un pasillo enorme y soleado de 1 kilómetro de anchura al que parecía haber llegado en un delirio inducido por las drogas. Se hallaba así en el país dorado, en el sendero que recorría el prado mordisqueado por los conejos. Notaba la hierba corta y mullida bajo sus pies y el calor del sol en su cara. Al otro lado del prado estaban los olmos estremecidos apenas por la brisa y más allá el río donde nadaban los mújores en las verdes pozas bajo los sauces. De pronto despertó con un sobresalto horrorizado. El sudor le recorrió la espina dorsal. Se había oído gritar en voz alta: «Julia, Julia, Julia, amor mío, Julia». Por un instante le había embargado la sobrecogedora alucinación de su presencia. Había sido como si hubiese estado no solo con él, sino dentro de él, como si se hubiese colado debajo de su piel.
En ese momento la había amado mucho más que cuando estaban juntos y eran libres. También supo que estaba viva en alguna parte y que necesitaba su ayuda. Volvió a tumbarse en la cama y trató de dominarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años de esclavitud se habría echado encima por aquel momento de debilidad? Al cabo de un instante oiría los pasos de las botas y ahí detrás de la puerta. No permitirían que semejante estallido de emoción quedara sin castigo. Ahora sabrían, si es que no lo sabían ya, que había roto el acuerdo al que había llegado con ellos. Obedecía al partido, pero todavía lo odiaba. En los viejos tiempos había ocultado sus opiniones heréticas tras una apariencia de conformismo. Después había retrocedido un paso, había sometido su inteligencia, pero conservaba la esperanza de conservar inviolada la parte más íntima de su corazón. Sabía que estaba equivocado, pero prefería estarlo. Ahora, ahora ellos lo sabrían y O'Brien también. Lo había confesado con ese grito absurdo. Pues tendría que volver a empezar. Tal vez durara años. Se pasó la mano por la cara intentando familiarizarse con su nueva forma. Profundas arrugas surcaban sus mejillas, los pómulos parecían más marcados, tenía la nariz aplastada. Además, desde la última vez que se había visto en el espejo le habían puesto una dentadura postiza. No era fácil adoptar una expresión inescrutable cuando no sabías cómo era tu cara. En cualquier caso, el mero control de los rasgos faciales no era suficiente. Por primera vez comprendió que si uno quiere guardar un secreto, debe ocultárselo también a sí mismo. Debe saber que está ahí, pero no dejarlo emerger a la conciencia en modo alguno. No, de ahora en adelante no solo tendría que pensar bien, sino también sentir y soñar bien y guardar su odio en su interior como una bola de materia que formase parte y al mismo tiempo estuviese desconectada de él, como un quiste. Un día decidirían matarle. No había forma de saber cuándo, pero unos segundos antes tal vez fuese posible intuirlo. Siempre lo mataban a uno por la espalda mientras iba por un pasillo. Sí, 10 segundos bastarían. En ese tiempo podría darle la vuelta al mundo en su interior. Y luego, de pronto, sin decir una palabra, sin detener sus pasos, sin modificar lo más mínimo la expresión de su cara, se despojaría del camuflaje y ¡bam! Se dispararían los cañones de su odio. El odio lo inundaría como una llamarada rugiente y gigantesca. Y casi en el mismo instante, ¡bam!, saldría la bala, demasiado tarde o demasiado pronto. Le habrían volado los sesos antes de adueñarse de su cerebro. El pensamiento herético quedaría sin castigo, no se habría arrepentido y estaría fuera de su alcance para siempre. El disparo habría abierto una brecha en su propia perfección, morir odiándolos. En eso consistía la libertad. Cerró los ojos. Era, era más difícil que aceptar la disciplina intelectual. Tenía que degradarse y mutilarse. Tenía que sumergirse en la porquería más repugnante. ¿Qué, qué era lo más horrible y repulsivo? Pensó en el hermano mayor. Su enorme rostro siempre lo había visto en los carteles e imaginaba que tenía 1 metro de anchura. Con su espeso bigote negro y los ojos que te seguían a todas partes, pareció flotar hasta su imaginación por voluntad propia. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos por el hermano mayor? Se oyeron las pisadas de las botas en el pasillo. La puerta de acero se abrió de golpe. O'Brien entró a la celda. Detrás estaba el oficial de rostro serio y los guardias uniformados de negro.
Levántate, dijo O'Brien. Ven aquí. Winston se puso en pie frente a él. O'Brien le cogió por los hombros con las manazas y le observó de cerca. Estabas pensando en engañarme, dijo. ¡Qué estupidez! Ponte recto, mírame a la cara. Hizo una pausa y prosiguió en tono más amable. ¿Estás mejorando? Desde el punto de vista intelectual, todo ha ido bien. En lo que no has avanzado es en lo emocional. Dime, Winston, y recuerda, nada de mentiras. Sabes que siempre noto cuando intentas mentirme. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos por el hermano mayor? Le odio. Le odias. Bien. Eso es que ha llegado el momento de dar el último paso. Debes amar al hermano mayor. Con obedecerle no es suficiente, debes amarle. Soltó a Winston y le empujó levemente hacia los guardias. Habitación 101, dijo. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamu. Haz clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones. Ya hay 350 videos míos que puedes ver clasificados por temas en las listas de reproducción del canal. Ojo, pueden aparecer como playlists. Y si de verdad quieres colaborarme, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui, así en una sola palabra. Selecciona el aporte mensual que prefieras y conviértete en mi mecenas. Muchísimas gracias.